mi querido Perú. Soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Aquí construimos una narrativa positiva del país. Aquí mostramos esos peruanos potentes que están empujando nuestra patria todos los días, como nos gusta. Las billeteras electrónicas han superado los 19 millones de usuarios y han crecido casi un 30% respecto al 2024. En el 2025, 30% más. ¿Qué significa esto? Inclusión financiera y, por supuesto, desarrollo económico para todos. Vamos a conocer a nuestro peruano potente. Seguramente vamos a aprender y vamos a inspirarnos para seguir empujando este país maravilloso. ¿Lo conocemos? De una, vamos. Un gran programa. Te tienes que quedar sentadito donde estás, porque vamos a hablar de la confianza, vamos a hablar de los valores. Hoy día nos acompaña Jorge Yamamoto. Muchísimas gracias por un placer. Acá, Jorge. Gracias por la invitación. Mucho tiempo de conocerte. Esta es la Mesa Potente y está muy contenta de recibirte porque queremos que nos respondas muchas dudas de cómo somos los peruanos, de por qué pedimos, nos dan y ya no queremos, por qué no tenemos nada claro, ¿no? De cierta manera. Me encantaría preguntarte para iniciar sobre la confianza. ¿Cómo es la confianza en el Perú actualmente? El ser humano es una especie social. Consecuentemente, la interacción con los otros para formar un grupo de cooperación y confianza es fundamental. Pero ¿qué sucede en una sociedad que no es saludable o grupos que no son saludables? Empieza a haber falta de reciprocidad, falta de cumplimiento de reglas. Desde el colegio o la universidad, que en un grupo de 5, 2 trabajan y el resto son unos vagonetas. Desde que tú pagas un servicio en una empresa informal o formal y no te cumplen con el servicio, pasando porque dejas tu carro o tu moto sin seguro y desaparece algo. Entonces ese tipo de interacción que genera estar alerta para que no te la vuelvan a hacer y se genera la desconfianza. Por eso la confianza no es algo que se debe buscar como causa para lograr un efecto, sino es un efecto que se logra generando un grupo o una sociedad con unas mínimas conductas correctas que reposan en unos mínimos valores. Específicamente cuando estamos hablando de valores per se sería la honestidad, ¿correcto? Como valor que genera la confianza. Eso es una pregunta bien importante porque los valores, que es un mecanismo que tenemos algunas especies humanas y no humanas, implica que tú sepas que hay algo que es más importante que ti mismo, que tu interés egoísta, y así va a funcionar mejor la sociedad. Pero para que eso aterrice, tiene que entrar en un contexto específico. Entonces, en la sociedad andina, por ejemplo, el contexto es que no puedes contratar gente para que te haga una chamba. Entonces, tú quieres construir una casa y tienes que hacer una fiesta para que toda la comunidad venga y te construya la casa. Y ahí se genera el valor del colectivismo, de que tienes que ser un cuerpo unido. Pero cuando tú entras al mundo moderno competitivo y llegas, por ejemplo, a un semáforo, el hecho que haya otro paisano te quita la probabilidad de que tú vendas más. Y en una universidad, cuando hay otro alumno muy competente, te puede quitar la probabilidad de conseguir chamba. Entonces ahí se convierte en el individualismo. Entonces los valores se insertan como universales, pero funcionan como culturalmente relativos. Y ahí comienza el choque cultural. Hicimos un estudio a nivel nacional, urbano y rural, y encontramos que los peruanos estamos de acuerdo con 3 valores. La responsabilidad en un país en donde el estándar de calidad es así nomás. Luego, la honestidad en uno de los países del quinto superior en
corrupción y el respeto en un país bien faltoso. Se hizo un estudio a los peruanos donde se les preguntaba cuáles eran los valores más relevantes para ellos. Así es. Y apareció responsabilidad, honestidad y respeto. Así es. Nada que ver con... ¿No había otras opciones? ¿O? No, fue una pregunta abierta y literalmente la pregunta que le estudiamos durante algún tiempo es ¿qué valores les debemos de dejar a nuestros hijos para que tengan un mejor futuro? Y ahí respondieron eso. O sea, el peruano es consciente de lo que necesita más allá de que no lo aplica. También es muy crítico cuando falta eso en el otro, pero medio ciego para reflexionar sobre su propia conducta. Estuvimos conversando anteriormente eso del caso Corea del Sur, porque la idea de Perú Potencia es animarlos. Sabemos que tenemos un montón de carencias y un montón de trabajo por hacer, está claro. Pero en Corea del Sur, incluso me decías que hasta el tráfico era peor. Estaban en una situación compleja y que ahora, por supuesto, es un país de primer mundo. Es decir, que tenemos esperanza. ¿Cómo lo logró Corea del Sur llegar en poquitísimos años a esos estándares? El desarrollo de una nación es semejante al desarrollo de una persona que está en una situación muy difícil. Por ejemplo, el Perú, yo diría que en cierta medida es un enfermo grave. Y si tenemos una persona que está gravemente enferma y está tirada en la UCI y yo le digo, bravazo, vas a salir campeón, el otro me va a mirar, madre, ¿no? Entonces, tenemos que decir, mira, en esta semana tiene que estabilizarse tu respiración, ¿no? Y tú tienes que hacer el esfuerzo de respirar. Ya, bacán, la hiciste linda. Ahora esta semana es la semana de un poquito de movilidad. Ya la hiciste. Y luego vamos a fisioterapia. Luego se te queda pegada la fisioterapia y haces tu entrenamiento. Y hay casos de gente que se han convertido en deportistas cuando antes no hacían nada. Entonces, número uno, la aceptación amable y realista de lo que tienes. Yo no puedo decir, tenemos una política genial y así vamos a salir. No, estamos fregados. Pero en vez de renegar y solamente criticar, ok, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el siguiente pasito? Pasito a pasito y un pasito a la vez también, ¿no? No abarcar demasiado, sino ser sólidos en el paso. Es muy importante lo que está diciendo. Siempre pienso en el país como si fuera una empresa. ¿Por qué finalmente una empresa? ¿No? Cualquiera de nosotros está invirtiendo en este país en tiempo, en capital, seguramente un departamentito, un terreno, algo tienes, o en tu mismo trabajo. Exactamente. Esta frase del peor enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Cómo hacemos para erradicarla, Jorge? Que tanto daño nos hace. En el Perú hay zonas en donde eso no ocurre, pero podemos ver en dónde ocurre y por qué ocurre, porque aceptando amablemente eso podemos cortarle el cable y salir adelante. En los estudios que hemos realizado, uno de los antivalores más generalizados es la envidia machetera. Cuando un peruano progresa, se siente miserable, ¿no? Y comienza con el raje, la fase verbal. Con una genialidad captura la realidad con la fantasía y hace que el mérito del otro sea mucho menor. Cuando te refieres a alguien tiene éxito, la envidia machetera es de otra persona, del amigo, del vecino. Correcto. Inmediatamente actúa para meterle ahí su machete. Exacto, ¿no? No tiene talento, pero es buena moza, es un sobón, su primo es papá le dio todo, etcétera, ¿no? Porque es rico, porque es pobre, etcétera. Pero luego entramos a la fase conductual, donde invertimos tiempo y dinero para que le vaya mal. Le escondemos oportunidades. En un estudio extremo, es la tesis de Walter Pachas que yo dirijo, se hizo un análisis de los maleros en Cachiche, que es una zona que concentra brujos que atienden a los envidiosos. Y los motivos de consulta era
que le fue, que quiere que el compromiso de su expareja le vaya mal, que el negocio de la competencia le vaya mal, o hasta temas aparentemente tontos, que la hija del vecino ingresó a una universidad y su hija no. Que le vaya mal al negocio, que le va al vecino, etcétera, y pagan plata para que le vaya mal. Y la escala va desde que le vaya mal hasta la muerte. Y hay gente que pide préstamos para solicitar la muerte del otro. Que funcione o no, ya no es nuestra chamba. Antes de irnos al corte, siempre como la campana de Gauss que estuvimos conversando, ¿no? Siempre hay extremos locos por completo, ¿no? Pero el común denominador, hay casos en el Perú, y con eso vamos al corte y nos cuentas, hay casos en el Perú donde esa envidia sí canaliza algo positivo, que tú ves que el otro crece y tú también quieres crecer, ¿no? Exacto, ahí está la solución. Es una realidad, sí hay casos en el Perú. Así es, y podemos generar la volteada de tortilla. Eso lo queríamos escuchar. Vamos entonces a un corte y ya regresamos con el gran Jorge, una eminencia el Jorge. Y hablando de oportunidades, revisen Becas Grupo Romero, que ofrece capacitación virtual gratuita para miles de peruanos. Estamos con el gran Jorge Yamamoto y estamos aprendiendo, viendo una posibilidad de cómo salir adelante desde la confianza, desde el desarrollo de los valores tan importantes. Y estábamos hablando de que habían hecho estudios donde habían descubierto que sí, que si bien se da en todo el planeta, en Latinoamérica, sobre todo en el Perú, existía la envidia machetera, ¿no? Y que había gente que estaba dispuesta inclusive a colocar tiempo y dinero a perjudicar a otros, peruanos con peruanos. Pero también me habías comentado de que hay zonas en el Perú, zonas que nos enorgullecen mucho, nos vas a contar ahorita, donde hay un pasito más, que a la vez lo vuelve positivo, ¿no? La envidia en versión... Cuéntanos, por favor. Sí, ingenuamente cuando descubrimos esto de la envidia machetera dijimos hay que eliminar la envidia, pero es un sentimiento humano con diferentes grados, por supuesto, porque como somos especies sociales, en muchos contextos el éxito de uno reduce la posibilidad del éxito del otro, y la reacción primitiva mala es eso del macheteo. Entonces, encontramos luego que hay algunas sociedades en donde existe lo que le hemos llamado la envidia progresista. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, en el Valle del Mantaro, un huanca progresa y el otro huanca humano se siente mal, ¿no? Pero el que se siente mal no se enfoca en la persona y en hacerle daño, sino en cómo la hizo este pata. Y presta su atención, su corazón y su motivación en ver cómo la hizo. Y ahí se motiva porque dice, yo también puedo. Y se saca la mugre y de pronto el envidioso se vuelve envidiado. Y él, otrora envidiado, dice, desgraciado, la hiciste linda. Pero en vez de machetearlo, bacán, pero ahora yo te gano, pero con reglas limpias. Y se saca la mugre, se ingenia. Por eso el Valle del Mantaro, especialmente Huancayo, es una integración de tradición y modernidad muy práctica, sin complejo. Se adaptan a las situaciones y así uno progresa, el otro progresa y se da la envidia progresista. Y es lo que podría llamarse envidia sana. Y eso es lo que podemos hacer. Y es más fácil porque supongamos que queremos cortar la envidia, es una chamba de cambio de comportamiento bien costosa, en esfuerzo, ¿no? Pero si queremos convertir la envidia machetera en progresista, son 2 o 3 grados nada más. Sí, pues este desgraciado la hizo linda, pero mira cómo la hizo. Y tú también puedes. Entonces, si los peruanos nos damos cuenta de ciudad machetera, ¿no? Porque en pequeñas comunidades es una maravilla, que en vez de machetear al otro, digamos, caballero, la hiciste linda, voy a aprender de ti y te voy a superar. Y te voy a superar. Una envidia sana, ¿no? Una envidia progresista.
En comunidades alejadas de, digamos, de las zonas modernas del Perú, ¿somos más solidarios? ¿Nos mantenemos así? Tremendamente solidarios, más solidarios que países que muchas veces se mencionan como referencia. Honradez, ¿no? Hay herramientas, cultivos, ganado que no está bajo vigilancia, que a veces tienen un palito de seguro que es un seguro simbólico. Y cuando ocurre un accidente, toda la comunidad se une para cargar al herido durante 5 horas hacia la carretera y todo el mundo hace una chancha. Si alguien tiene una desgracia y le cae el huaico a su tierra, todos le van a prestar semillas, le van a ayudar. Pero si es que flojea, le cortan la ayuda. No es el sistema de seguridad social europeo fomentazángano, sino es una ayuda que requiere de mayor compromiso de tu parte. ¿Y cómo funciona la justicia? Funciona como una justicia comunal, ¿no? Este es un problema porque hay doble sistema de justicia, pero ¿qué ocurre? Ahí la transgresión de la norma se sanciona eficazmente. Y ese es un principio de los países que tienen principios que caminan bien. Una norma, las telepapeletas no se pueden coimear. Entonces, esos son ejemplos de cómo si tenemos un sistema de enforzamiento que hace su chamba, un sistema judicial que hace su chamba, tenemos la posibilidad de cambiar al país en un periodo muy corto. Y Jorge, ¿y la empresa privada de alguna manera puede contribuir al desarrollo de la confianza, de los valores? Por supuesto, porque si hacemos números, las 10 corporaciones más grandes del Perú tienen una cantidad de colaboradores. Y si esos colaboradores contagian a un miembro de su familia nuclear, a uno de su familia extensa y a un vecino, llegamos más o menos al 13% de la población. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a ver el cambio en la calle y empieza a contagiar. Porque si... ¿Qué pasa con un conductor peruano que cruza la frontera en Chile? Respeta las normas. Primero porque le cae multa y segundo porque ve que todos lo respetan. Entonces, ¿qué pasa si ocurre eso en el Perú? O sea, hay enforzamiento y comenzamos con el 13% de la población. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque más fácil que convencer a todo el Perú es trabajar con las áreas de recursos humanos para que convenzan a sus colaboradores. Y luego de un periodo se van a dar cuenta, número uno, que la empresa produce mucho más, mínimo 11% más. Y en segundo lugar, que la gente se va a sentir más feliz porque trabaja en confianza, en buena onda. Todos ganan. Entonces eso lo transmiten a sus familias y llegamos a todo eso. Jorge, pero tú has intentado estas iniciativas, ¿no? Varias veces. Y el problema es que pareciera que no hay conciencia de este tema y cuando se ha podido avanzar, la historia típica es, ya, bacán, pero quiero la exclusiva. No, pues, porque hay que hacer país como en Corea, en donde todas las empresas, el gobierno regional, el gobierno central, las escuelas y hasta los perros estaban de acuerdo a cumplir con las normas. Entonces, esa falta de espíritu cívico nacional es uno de nuestros males. Y Chile, por ejemplo, tiene ese tema de que la élite rápidamente compra proyectos nacionales y así gana la misma élite. Y a todos esos empresarios que nos están escuchando, esa es la fórmula tal cual. En Perú Potencia también buscamos que empresas de toda índole se sumen. Tenemos que Tenemos que bajar esas banderas y entender de que si todos tenemos un país más próspero, todos vamos a vivir más prósperamente. Sí, y no es pedirles hagan patria, que de hecho lo van a hacer, sino es ganen más. Exacto. Trate en mejores condiciones tú y tu familia. Así es. Vámonos a un corte. Cerramos con 3 conclusiones. Jorge, verdaderamente se ha pasado volando la entrevista. Hay mucho que aprender, tener conocimiento nos permite cambiar.
Así que te voy a invitar a otro momento que regreses, ¿ah? Para responder otras preguntas. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Y llegamos al final del programa, tristes porque me gustaría ampliar la información, pero comentamos nuestras famosas 3 conclusiones. Número 1, si queremos realizar un cambio de verdad, primero tenemos que aceptar, ¿no? Segundo paso, escoger un pasito, ¿no? Concreto y realizable. Y tercer paso, otro pasito y otro pasito y otro pasito. No tiene que ser el gran cambio a la vez, ¿correcto? Y celebrar lo pequeño, porque eso nos refuerza. Ahora, vamos por más. Una cosa que aprendimos con los escaladores es que celebran de manera extraordinaria sus montañas, porque eso les genera un recuerdo de que más que el reto es ese placer de haberla hecho linda. Claro, más que llegar es caminar bien. Como dicen los tibetanos, efectivamente. Como conclusión número 2, se ha hecho un estudio a los padres de familia peruanos y reconocen que les gustaría dejarles 3 valores importantísimos a sus hijos, ¿no? Responsabilidad, honestidad y respeto. Y decías tú que ¿qué debería ser el padre de familia? Así es, y el valor en abstracto no mueve la aguja. Hay que aterrizarlo en conductas concretas y ejemplo mata floro, ¿no? Entonces, ¿cómo se aterriza el respeto? Yo saludo y saluda a la señora, que es una forma de respeto, ¿no? Deshonestidad. Los niños naturalmente van a cometer actos deshonestos y eso no quiere decir que sean unos futuros delincuentes, pero con amor y estructura se les dice, ¿no? Yo te quiero mucho, eres un buen niño, pero nunca más me vas a volver a hacer esto. Y ahorita vamos a devolver lo que te has agarrado del supermercado. Y eso no se le olvida. Por tercera conclusión, más que una conclusión, quería terminar con una pregunta. ¿Qué tanto afecta la criollada en el desarrollo de un negocio para esos empresarios pequeños, esos emprendedores que piensan que la criollada es el camino? La criollada es un tema de un problema cognitivo, es decir, ver el corto plazo y no el largo plazo. Porque si yo quiero hacer la criollada, le cobro de más, estoy feliz, pero no vuelve. Y eso es algo tonto. Entonces yo hago bien mi chamba y el cliente va a venir y va a hablar bien. Pero si yo le hago la cochinada, no solamente no va a regresar, sino va a decir tengan cuidado con este criollazo. Entonces es un problema de inteligencia y que además si no hago la criollada, que genero confianza y eso genera felicidad. Entonces hay que desterrar la cultura que promueve la viveza criolla, que en verdad es una estupidez criolla. Claro, estás perjudicando a ti mismo. Piensas que estás ganando, pero claro, en el largo plazo... El todos pierde. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Muy valiosa tu contribución. Ya sabes, depende de nosotros, ¿ah? No solamente un floro, que el respeto, que la honestidad. A ver, pues a la acción. Todos los días hay que ser consecuentes y nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Vamos a tener una sociedad mucho mejor. ¿Te gustó el programa? Así igualito se viene el siguiente. Así que te espero. Ya sabes, aquí mismo, en el mismo lugar, a la misma hora. Acá vamos a estar. ¿Sabes?